Figuras alargadas, trazos expresivos, colores vibrantes, luces dramáticas, sombras intensas, gestos llenos de emoción. Una pintura tan personal como inédita en su época. Una obra artística compleja e intelectualizada que provoca un efecto desconcertante en el espectador. Un pintor como ningún otro, que vivió la Europa agitada por la Contrarreforma y que fue olvidado por siglos hasta su redescubrimiento por los románticos. En el día de hoy nos sumergiremos en el mundo de un artista distinto. Nos sumergiremos en el universo pictórico del Greco. Domenico Theotokopoulos, conocido en su tiempo como el griego de Toledo y mejor conocido hoy simplemente como el Greco, fue uno de los pintores más singulares, complejos y refinados de su época. Tan singular que durante mucho tiempo se consideró que su pintura era el producto de un supuesto astigmatismo o incluso de locura. Lo cierto es que el Greco fue un artista inconformista que defendió toda su vida la pintura como un arte liberal y como una forma de conocimiento universal. En su tiempo tuvo un éxito moderado. Fue conocido como retratista a la veneciana y por su trato difícil, debido a la arrogancia de su carácter y a su alta consideración como artista-autor. Muchos aspectos iconográficos y formales de su obra pueden ser entendidos en función del tiempo histórico que le tocó vivir, el de la Contrarreforma y del manierismo, estilo pictórico en el que muchas veces se ha querido clasificar al Greco. Más allá de clasificaciones históricas o estilísticas, lo que la pintura de este artista transmite, con la falta de realismo en muchas de sus obras, con su carácter simbólico y su apariencia onírica, es una forma sumamente personal de contar historias. Nació el año de 1541 en Candia, capital de la isla de Creta, entonces territorio perteneciente a la República de Venecia. Se formó como pintor de íconos dentro de la tradición artística bizantina. Esta consistía en pintura al temple sobre madera, fondos de oro, figuras frontales y una narrativa simbólica. Esta formación marcó profundamente su estilo, caracterizado por figuras estilizadas y un fuerte simbolismo religioso. Pero en su formación también incidieron influencias del Renacimiento italiano, mediante grabados que circulaban por la isla. En 1563 ya era maestro de pintura. De esta etapa de su carrera nos queda El Tránsito de la Virgen o La Dormición de la Virgen de 1565 y el Tríptico de Modena, que representa una síntesis en su pintura de la tradición bizantina y el nuevo arte italiano. En esta obra ya se presentan algunos temas y recursos compositivos que se repetirían en la obra posterior del Greco. En 1567 se trasladó a Venecia, ciudad en la que viviría hasta 1570. Allí aprendió de la pintura de la escuela veneciana, conocida por el uso del color como recurso primordial y fuertes acentos lumínicos y el empleo de la perspectiva. Estudió y admiró las obras de Tiziano, Bassano y Tintoretto, entre otros pintores. Una de las obras que se conocen del Greco de su etapa veneciana es La expulsión de los mercaderes del templo, anterior a 1570. Este tema el Greco lo repetirá y trabajará varias veces a lo largo de su carrera, perfeccionándolo formalmente, hasta llegar a la última versión, la de la iglesia de San Ginés de Madrid. Esta versión veneciana le permitirá al pintor aplicar sus conocimientos de perspectiva, siendo esencial la influencia de Tintoretto para representar la arquitectura y algunas de las figuras. Esta Anunciación es otra de las obras realizadas en Venecia. Como en la pintura anterior, el escenario arquitectónico adquiere gran protagonismo, desarrollándose la composición del espacio según los principios de la perspectiva lineal. Su pequeño formato y su carácter bocetado hacen que algunos historiadores piensen que esta obra se trataría de un boceto para una Anunciación casi idéntica. Al igual que el tema de la expulsión del templo, el tema de la Anunciación se repetiría a lo largo de la carrera del Greco. En Venecia comenzó a utilizar la técnica de óleo sobre tela en lugar de la pintura al temple sobre tabla. Además, adquirió los principios básicos del arte pictórico que estuvieron presentes durante toda su carrera posterior, como es, por ejemplo, el uso del color como uno de los recursos más importantes de su estilo artístico. Hacia 1570 llegó a Roma, ciudad liderada por el Papa Pío V, en donde estuvo hasta alrededor de 1576. En aquella ciudad, Julio Clovio
introdujo el Greco en el círculo del cardenal Alejandro Farnesio, frecuentado por distintos intelectuales, religiosos y hombres de letras españoles. Además, en Roma recibió las influencias del modelado escultórico y de los dibujos de Miguel Ángel, de sus escorzos y monumentalidad de su obra. Estudió el tratamiento de la figura humana de otros pintores manieristas, aunque sin dejar de lado su atención al color. Cuando el Greco estuvo en Roma, tanto Miguel Ángel como Rafael habían fallecido, pero su influencia seguía vigente en la ciudad. Si bien el Greco rechazó el predominio del dibujo en la obra de Miguel Ángel, se verá ampliamente atraído por sus estudios anatómicos. Desde su paso por Roma, será característico en su obra ese interés por reflejar el cuerpo humano no partiendo del natural, sino que siguiendo la manera de Miguel Ángel. Una de las obras más reconocidas de este periodo es Muchacho encendiendo una candela. Esta pintura es muy posiblemente una recreación de una obra perdida de la antigüedad, descrita en un paisaje de la historia natural de Plinio el Viejo. En el Renacimiento era muy frecuente que los pintores buscaran en los textos literarios antiguos modelos en los que inspirarse. La obra parece ser un estudio de la luz y sus efectos sobre la figura, ya que el fondo está completamente oscuro, ocultando cualquier referencia al espacio pictórico. También de esta etapa en Roma se conoce una versión de la expulsión de los mercaderes del templo, tema que el Greco trató 7 veces a lo largo de su carrera, en las que siempre mantuvo el mismo esquema general, siendo por esto pinturas muy valiosas para estudiar su evolución artística. Si bien en Roma pudo abrir su propio taller y trabajó como retratista y en pequeñas obras religiosas para clientes particulares, decidió emigrar hacia 1576. Se desconocen los motivos reales de su ida a España, pero se estima que el Greco tenía un gran interés por entrar al servicio de Felipe II, por lo que en 1577 se estableció la ciudad de Toledo, ciudad en la que viviría hasta su muerte en el año 1614. Su principal clientela estuvo conformada por órdenes religiosas y por el clero secular, para los que realizó pinturas y proyectó retablos, pero respondió también a los pedidos particulares que le demandaban obras de carácter devocional, además de los retratos solicitados por la aristocracia local. En Toledo utilizó un método de trabajo inédito para la España de entonces, el del taller con ayudantes, lo que le permitió la producción de los motivos devocionales a cierta escala y a menor costo para su comercialización. No obstante, en varias ocasiones, las innovaciones técnicas e iconográficas, las pretensiones económicas y su carácter altanero le valieron no pocos enfrentamientos y pleitos. En 1577, el Greco, gracias a la intervención de Diego de Castilla, recibió el encargo de las pinturas para los retablos de la iglesia del convento de Santo Domingo el Antiguo. La pintura más importante que ocupó el centro del retablo mayor es la Asunción. En esta obra podemos ver algunos de los modelos que el Greco utilizará y transformará en obras posteriores. Por ejemplo, el leve escorzo del ángel a la derecha de la Virgen recuerda a uno de los ángeles de la gloria del martirio de San Mauricio, que pintará años más tarde. Y el lenguaje de las manos de las figuras de la parte inferior es un recurso muy utilizado por el Greco en obras posteriores, para trabar la composición y dirigir nuestras miradas. En esta obra se puede apreciar la influencia de Tiziano, sobre todo en su versión de la Asunción, pintada entre 1516 y 1518 para Santa María de Frari. En ambas pinturas la composición está claramente dividida en dos zonas, una terrenal y la otra celestial, unidas mediante gestos y miradas. La Virgen María, rodeada de ángeles, asciende sostenida por una luna creciente mientras abre los brazos. En su rostro se aprecia gravedad y en su mirada dolor, lo que sugiere que está presenciando la escena representada en el retablo que estaba colocada por encima de esta obra, es decir, la Trinidad. En este caso, la composición está inspirada en un grabado de Durero del año 1511. Además, el Cristo muerto parece estar influido por la obra de Miguel Ángel, en concreto la Piedad. Se manifiesta acá la tendencia del Greco a crear un eje central en sus pinturas, que en este caso forman la paloma del Espíritu Santo, Dios Padre y el Hijo muerto. Es un eje que parece desvanecerse entre todas las formas con que se rodea, pero que casi siempre podemos encontrar en sus composiciones. Con el tiempo, el Greco fue despojando de sus obras las referencias espaciales de arquitectura o paisajes, y fue
concentrándose cada vez más en las figuras. Este proceso de abandono de referencias espaciales se hace evidente sobre todo desde la obra del expolio, en el que las figuras literalmente llenan toda la superficie del lienzo. En el Patreon les dejo un análisis del expolio, que es una de las obras más universalmente reconocidas del Greco. Les dejo el link en la descripción del video. Otro ejemplo de lo dicho anteriormente se puede ver en esta versión de la Piedad. En ella, las cuatro figuras, José de Arimatea, la Virgen y María Magdalena, llenan toda la superficie del lienzo, mientras arropan con dolor el cuerpo muerto de Cristo. El centro de la composición es marcado por el madero de la cruz, la Virgen con su vestido azul y el pálido cuerpo de Cristo, recortado dramáticamente sobre el fondo. Podemos mencionar también el bautismo de Cristo, en donde las formas a través de las cuales se representa la escena tienen un sentido simbólico, desapareciendo cualquier referencia espacial. Son las figuras las que nos narra la historia sagrada. Los colores empleados por el Greco adquieren un carácter simbólico, como se ve en el rojo de la túnica que sostiene un ángel sobre la figura de Cristo, acotando de esta manera el espacio de la divinidad. Parte del mismo retablo es la resurrección de Cristo, en donde se puede apreciar la capacidad que tenía este artista para crear espacios sagrados que parecen inmateriales. Las dos figuras de los soldados en la parte inferior, uno de los cuales cae hacia nosotros casi en perpendicular al plano del lienzo, en un marcadísimo escorzo, crean una ilusión de profundidad espacial, remarcada por el círculo que forman las figuras a los pies de Cristo. Como en otras obras, existe un tratamiento distinto de los dos mundos representados, el terrenal y el celestial, además del característico lenguaje de los gestos, en los que las manos de los personajes conducen nuestras miradas mientras parecen hablarnos. Si bien menos numerosa que su obra religiosa, los retratos realizados por el Greco gozaron de alta estimación entre sus clientes de España, por su capacidad de representar los rasgos y de transmitir el carácter de sus modelos. Esta cualidad de retratista del Greco, que cuida con agudeza psicológica las expresiones y los rasgos de sus figuras, se ven muy bien reflejadas en la obra de gran formato El entierro del conde de Orgaz. Sin duda, esta es una de las obras más universalmente reconocidas del pintor cretense. En ella se evidencia la construcción del lenguaje pictórico que realizó el artista, al poner en escena de manera sutil fórmulas, esquemas e influencias de la antigua tradición del arte occidental, sobre todo la de Bizancio y el gótico, mezclándolas con pinceladas vibrantes, figuras alargadas y retorcidas, una desmaterialización de los colores que diluye los tonos en gradaciones, resultan en una obra de gran originalidad y atemporalidad, cargada de un sentimiento de dolor que estremece al observador. Al igual que en muchas obras del artista, la composición está dividida en dos planos que corresponden con el celestial y el terrenal, en la que la escena celestial domina el acontecimiento terrestre. En la parte superior, las nubes con los santos y ángeles, la Virgen y San Juan guían al espectador hacia la figura de Jesús en lo alto, siguiendo una estructura ascensional acentuada por la posición de las figuras. En la parte de abajo, la composición se desarrolla horizontalmente. Un niño que mira hacia nosotros nos introduce en la obra, específicamente en el plano terrenal, enmarcado por los rostros de los personajes que asisten a la escena. En medio de los tonos blanquecinos y negros que dominan a los hombres, el resplandor de los trajes de los santos es lo único que nos revela su condición sobrenatural. La disposición simétrica y ordenada de las figuras que los rodean mientras sostienen el cuerpo inerte recuerda el esquema de la pintura bizantina, utilizada para la representación de la muerte de los santos y de la dormición de la Virgen. Una fórmula que el artista usó en sus primeras obras en Creta. Quizás un buen ejemplo de esta búsqueda de libertad artística sea la vista de Toledo, uno de los dos paisajes que se conocen del pintor. Tal como hacía el Greco en sus retratos, trata el tema de manera más interpretativa y personal que literal. Parece ser que su intención es captar la esencia de la ciudad más que documentar su aspecto real. La representación parcial de Toledo, vista desde el norte, no debería incluir la catedral, pero el artista la ha situado a la izquierda de la imponente mole de Alcázar. Una hilera de edificaciones desciende la empinada colina hacia el puente romano de Alcántara. En la orilla opuesta del Tajo se yergue el castillo de San Servando. Con tonos oscuros, luces fantasmales y nubes densas, el Greco
convierte el paisaje en un reflejo del alma, anticipando conceptos románticos y modernos del paisaje como expresión interior. En el contexto del Renacimiento y el manierismo, el género del paisaje prácticamente no existía en la pintura española, por lo que se considera que esta obra inaugura la pintura de paisajes en el país. El Greco de Toledo falleció a los 72 años el 7 de abril de 1614, dejando un legado pictórico invaluable. A partir de su redescubrimiento a finales del siglo XIX, el Greco es universalmente reconocido como un antecedente de los movimientos modernos por su libertad expresiva y como el fundador de la escuela pictórica española. Hasta acá el video de hoy. Si te gustó, por favor no te olvides de darle like, dejar un comentario y suscribirte al canal. Esto nos ayuda mucho porque así YouTube nos recomienda a más personas. También te recuerdo que tengo un Patreon en donde subo contenido constantemente. Muchas gracias por ver y chao a tutti.